Hoy vamos a hablar sobre la etapa intermedia. La finalización de la etapa preparatoria y el inicio de la etapa intermedia se da justamente en el momento que el Ministerio Público presenta el escrito de acto conclusivo. Si se recuerdan, en la primera declaración, al finalizar la audiencia, el juzgador señala dos fechas importantes. La primera, el día en que el Ministerio Público presentará el escrito de acto conclusivo. Y la segunda, una audiencia que se señala en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 posterior a la presentación de este escrito, que se conoce como audiencia de etapa intermedia. En ella es donde se va a discutir el escrito presentado. ¿Por qué los 10 días y por qué los 15? ¿Por qué el plazo no menor de 10 días ni mayor de 15? Esto se da con una doble finalidad. Primero, que los sujetos procesales puedan tener acceso al escrito. Pero segundo, también que no solamente tengan acceso al escrito, sino también a los medios de investigación que ha recabado el Ministerio Público durante toda la etapa de investigación. Algunas veces sucede que por el exceso de trabajo, el Ministerio Público o el fiscal en realidad no presenta el escrito. En este caso, el juzgador tiene a partir del artículo 324 bis la posibilidad de emplazar al fiscal para que pueda presentar este escrito en un término de 3 días. Ahora hablemos del objeto. Si se recuerdan, el objeto de la primera declaración es tripartito. El primero, establecer o discutir la posibilidad de ligar a una persona a proceso penal. Segundo, discutir sobre las medidas de coerción. Y tercero, discutir sobre el plazo de investigación. El objeto de la etapa intermedia es diferente. El artículo 332 establece que en este caso el juez va a evaluar si una persona puede ser sometida a juicio oral y público o juicio oral y reservado dependiendo del tipo de delito. Bien, ¿qué requiere la Fiscalía en este escrito de acto conclusivo? Generalmente lo que hace es formular acusación y solicitar la apertura a juicio oral. Digo que generalmente porque también existe la posibilidad que en esa misma audiencia, previo al inicio de la audiencia, pueda renunciar al escrito presentado y solicitar algunas otras figuras o instituciones procesales. Por ejemplo, el sobreseimiento, la clausura provisional, la aplicación de la vía del procedimiento abreviado, la suspensión condicional de la persecución penal e incluso puede presentar una acusación alternativa, aunque esta acusación alternativa ya tendría que estar dentro del escrito de acto conclusivo. Bueno, ¿de qué trata cada una de estos requerimientos? Si la Fiscalía solicita la acusación, solicita o formula la acusación y solicita que la persona sea enviada a juicio oral y público, pues solamente debe de tener en cuenta que la plataforma fáctica, la plataforma jurídica y la plataforma probatoria sean congruentes con el momento en que se ligó a proceso a una persona. Debe de estar seguro el Ministerio Público que va a demostrar la culpabilidad de la persona en un posterior juicio oral y público. Pero también si solicita el sobreseimiento es porque se ha percatado que no existe la posibilidad de poder someter a juicio oral y público a una persona y entonces el efecto del sobreseimiento es cerrar de forma irrevocable la investigación a favor de esta persona o si son de varios imputados, pues a favor de uno o varios de ellos. La clausura provisional, por su parte, es una institución procesal que permite cerrar el proceso de forma temporal. Esto con el objetivo de incorporar medios de investigación que puedan sustentar no solamente la posición de alguno de los sujetos procesales, sino también la posición del Ministerio Público, que dicho sea de paso, ya sabemos que también es un sujeto procesal. ¿Cuáles son los efectos? Como se dijo, el efecto del sobreseimiento es cerrar de forma irrevocable el proceso a favor de una persona. Es decir, ya no se le puede seguir investigando por esa misma causa de ninguna otra manera. Esto se da cuando ya está firme el auto que decreta el sobreseimiento. Este auto es apelable, pero mientras cobra vigencia, existe la posibilidad también que el juzgador pueda hacer cesar toda medida de coerción a favor de la persona del acusado.
Por otra parte, la clausura provisional tiene también sus efectos. Uno de los primeros efectos que tiene es el hecho de que cesan las medidas de coerción. Es decir, si la persona estaba en prisión preventiva, pues se decreta su libertad inmediata. También sucede que si la persona estaba, por ejemplo, con el beneficio de medidas sustitutivas e iba a firmar cada semana un juzgado de paz, pues ya no lo tendría que hacer durante el tiempo que se haya determinado que se deben de integrar estos nuevos medios de investigación a la carpeta de investigación del Ministerio Público. Entonces, sobreseimiento cierra de forma irrevocable la investigación en contra de la persona. La clausura provisional solamente cierra el proceso de forma temporal para permitir que se puedan incorporar algunos medios de investigación a la carpeta de investigación del Ministerio Público. El MP lo puede solicitar, pero también puede ser parte de la posición que tenga en un momento, no solamente la defensa, sino también el querellante adhesivo. La vía del procedimiento abreviado también es posible, sin embargo, esto lo vamos a discutir en una clase posterior, juntamente con la suspensión condicional de la persecución penal. En el escrito de acto conclusivo también no solamente se puede solicitar la formulación de acusación por un delito, sino también existe la posibilidad de presentar una acusación alternativa. ¿A qué se refiere? Puede ser que exista, bueno, de hecho es así, se establece una plataforma fáctica, es decir, los hechos que dieron origen a la investigación, pero también existe la posibilidad a partir de los medios de investigación que ha recabado el Ministerio Público de establecer que se pudo haber cometido no un delito, por ejemplo, de homicidio, sino un delito de homicidio preterintencional. O no un delito de asesinato, sino quizás un delito de homicidio. Entonces, en este caso, en el escrito de acto conclusivo, el Ministerio Público tiene que tener dos rubros de acusación, una por un delito y otra por otro. En cada uno de estos rubros tendría que señalar cuáles son los medios de investigación que considera pertinentes para llevar a cabo este razonamiento dentro de su escrito. Generalmente no se presenta la acusación alternativa porque en el juicio oral y público también existe la posibilidad del cambio de calificación jurídica por parte del tribunal. Por lo tanto, en algún momento cuando se presenta la teoría del caso, pues los fiscales pueden hacer la referencia que si en algún momento no se puede condenar a una persona por un delito, pues existe la posibilidad del cambio de la calificación jurídica y condenarla por otro delito. Bueno, llegando el día de la audiencia, entonces, generalmente, el Ministerio Público sustenta su posición de la formulación de acusación y solicitud de llevar a la persona a juicio oral y público. ¿Cuál es la actitud que va a tener el querellante adhesivo? Primero, el querellante adhesivo debe de solicitar su constitución definitiva como querellante adhesivo dentro del proceso. Segunda, puede adherirse a la acusación presentada por parte del Ministerio Público por considerar que se ajusta a derecho no solamente en cuanto a la plataforma fáctica, sino también en cuanto a la plataforma jurídica. Por otra parte, puede señalar vicios formales. Estos vicios formales no necesariamente hacen que se cierre el proceso. Los vicios formales pueden ser de alguna manera sopesados en esa misma audiencia cuando hay errores, por ejemplo, en el número de la carpeta judicial, cuando hay errores en el nombre de la persona del imputado, del acusado, cuando hay errores en el nombre del abogado defensor, del mismo querellante o de las direcciones. Estos errores de forma son errores del escrito. Sin embargo, también puede objetar el escrito por errores de fondo. Estos errores de fondo van en cuanto a, por ejemplo, si el Ministerio Público dentro del escrito no ha establecido algunos hechos o ha dejado unos hechos por un lado y ha establecido hechos diferentes. Puede ser también en cuanto a la participación de la persona. Puede objetarse esta parte para pedir que se amplíe o corrija el escrito que se ha presentado. Por parte de la defensa, pues también se tienen algunas posiciones. Dentro de las posiciones también existe la posibilidad de objetar completamente el escrito presentado por parte del Ministerio Público e instar incluso
a que se aplique o que se decrete el sobreseimiento a favor de uno o más imputados, o también una clausura provisional. Una clausura provisional en la que el abogado defensor tendrá que señalar también de forma puntual qué medios de investigación debe de incorporar el Ministerio Público y por qué considera idóneos estos medios de investigación para poder formular posteriormente una solicitud. Recordemos también que a partir del artículo 315 del Código Procesal Penal, tanto el querellante como el abogado defensor tienen la posibilidad de requerir elementos de investigación. Si en algún momento no se realizaren, tiene la posibilidad de objetarlos. Mejor dicho, tiene la posibilidad de solicitar una audiencia para objetar la decisión fiscal y solicitar al juez que se incorporen estos medios de investigación. Pero también en esta audiencia específica de etapa intermedia, tiene la posibilidad de manifestarle al juzgador que se han solicitado algunos medios de investigación que en principio no se han objetado por parte del Ministerio Público, pero que tampoco se han incorporado. Por lo tanto, solicita la clausura provisional del proceso con los efectos que ya hemos hablado. Y por supuesto también existe la posibilidad de que si existe un tercero civilmente demandado, pues tenga la posibilidad de tener también las mismas actitudes que puede tomar el abogado defensor, solamente que en base a sus propios intereses. Por otra parte también, el papel de la víctima es fundamental. Si la víctima no es o no se ha constituido o no quiere constituirse como querellante adhesivo, pues el juzgador debe de otorgarle la palabra para que pueda expresar qué piensa o qué solicita conforme al requerimiento que ha realizado el Ministerio Público. Y en igualdad procesal, pues también se le da la palabra a la persona acusada para que pueda referirse al escrito de acto conclusivo. Hay que recordar que tanto la participación de la víctima como la participación del acusado en esta audiencia no es para que se haga una nueva declaración, sino establecer qué piensan sobre el escrito de acto conclusivo presentado. Al finalizar, en la misma audiencia, pues el juez tiene varias opciones. Primero, puede admitir el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público y entonces abre a juicio. Puede también admitir el escrito de acusación, pero puede variar la calificación jurídica en base a los medios de investigación que se le están presentando también. Puede establecer la posibilidad de beneficiar a uno o varios imputados con la institución procesal de sobreseimiento o incluso puede decretar sobreseimiento para algunos imputados y clausura provisional para otros. Y también si hay objeciones de fondo, es decir, la objeción que hace tanto el querellante adhesivo como la defensa sobre el escrito de acusación, pues puede solicitar que se corrija o amplía el escrito. La norma procesal no establece un término. En todo caso, este término tendría que ser consensuado, pero también puede establecer un término o fijar un término para que el Ministerio Público corrija o amplíe su escrito de acusación en algún momento. Bueno, posterior a esto, si envía a juicio oral y público a la persona del acusado, pues entonces señala cuál es el tribunal que tiene competencia para conocer del caso. En este momento es cuando el proceso deja de estar en manos del juez de garantías y entonces ya tendría que enviarlo a el tribunal de sentencia. Sin embargo, por las reformas que ha tenido también el Código Procesal Penal, se establece el hecho de que debe de señalar una audiencia para poder hacer la discusión de las pruebas que se van a presentar en el juicio oral. Esta audiencia la vamos a discutir en una clase posterior. Bien, en general esta es la etapa intermedia, por supuesto, puede tener algunas incidencias y también es necesario, creo yo, que ampliar sobre el conocimiento o el estudio de las instituciones, fundamentalmente del sobreseimiento y de la clausura provisional que se encuentran establecidas en el Código Procesal Penal guatemalteco. Muchas gracias.